My king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Lo primero que queremos saber y entender cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, es que este 2020 ya no será igual que antes. Y eso es lo que realmente la gente le preocupa. Eso es lo que realmente la gente está espantada. Eso es lo que realmente la gente está en una situación de depresión. Pero en medio de esta pandemia, en medio de esto que realmente es algo real, que ya se salió fuera del control de la humanidad, y que este coronavirus, te guste o no te guste, llegó para quedarse. Así que cuando tú escuchas este mensaje, quizás te va a entrar más miedo, quizás te va a entrar más temor y más angustia, pero para eso está nuestro ayudador. Así que esta pandemia que está cobrando muchas vidas, y si la iglesia del Señor no se sigue parando y se sigue poniendo en la brecha para que Dios tenga misericordia, la mortandad va a seguir y seguir y seguir. Así que la iglesia juega un papel muy importante.
tú y yo jugamos un papel en el cual no podemos hacer muchas cosas. Gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por las enfermeras, gracias a Dios por los paramédicos, gracias a Dios por toda esa gente que está dando todo lo que puede dar para poder salvar de una o de otra manera ciertas vidas. Pero es tiempo de que la iglesia se levante y doble rodillas. Es tiempo de que la iglesia clame al Señor de señores, al Rey de reyes, al Príncipe de paz, al que gobierna todos los cielos y toda la tierra. Es tiempo de clamar, es tiempo de seguir clamando. Hay muchas iglesias que ya lo están haciendo. No paremos de hacerlo hasta que el Señor muestre su bondad y su misericordia para con esta tierra y para con cada una de las gentes que en este mismo momento en sus familias están sufriendo. Así que Dios, por medio de todas estas cosas, Él nos deja ver, Él nos permite que sepamos que no estamos solos. Cuando la humanidad, cuando la gente en sus casas, cuando la gente en sus lugares de su habitación está pensando que está solo, que está sola, eso es una situación en la cual Dios nos quiere enseñar que Él es nuestro ayudador. El Señor es nuestro ayudador. Así que, como dice la Escritura en Hebreos 13:6, la Escritura nos dice que Él es nuestro ayudador. Eso es muy importante, que nosotros sepamos que Dios está en el cielo para ayudarnos. Él no nos deja solos. El Señor es nuestro ayudador, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que el hombre pueda hacerme. Eso es importante, pero a medida de que tú vas entendiendo la palabra de Dios, a medida de que tú vas leyendo lo que Dios ha escrito, es importante que lo leas a través de la fe, porque la Escritura dice: el Señor es mi ayudador, no temeré. Qué importante es escuchar esa palabra, y qué importante es de escucharla de alguien que tiene el absoluto control de mi vida, de mi familia, de la ciudad, del país y del mundo entero. Dios tiene la solución. Y una de las cosas que Él nos dice y nos confronta, dice: yo soy tu ayudador. Y por lo cual yo soy tu ayudador, una de las cosas que constantemente Dios nos dice a través de su palabra, 365 veces escritas en su palabra por Él, diciendo: no temáis, no temáis, no temáis. Y es importante que abramos nuestros ojos del entendimiento y saber que la humanidad, saber que los políticos, saber que los presidentes, saber que los médicos están haciendo hasta donde ellos pueden hacer. Pero aún ellos, muchos de ellos han reconocido y saben que si Dios no para la mortandad, que si Dios no hace algo, esto se va a volver un caos. Y entonces Dios quiere que sepamos que Él es nuestro ayudador en medio de estas circunstancias. Pero una de las cosas que Dios quiere primeramente es que sepamos que Él es nuestro ayudador cuando la humanidad está en pecado. Cuando la humanidad está en pecado y le dio su espalda a Dios. Y aun cuando tú eres cristiano o cristiana y hayas pecado, una de las cosas que viene a la gente es confusión. Este mundo, por una situación, paró mucho de su entretenimiento, y mucho de ese entretenimiento era pecado, pecado, pecado. Todo eso yo no dudo que haya llegado hasta los oídos y hasta la vista del Creador. Y por una o por otra manera Dios tiene que frenar,
Dios tiene que parar a la humanidad y decirles que es parar su pecado. Y hay gente que está viviendo en pecado. Hay gente que sigue viviendo en pecado. Pero hoy Dios te dice: yo soy tu ayudador. Yo soy tu ayudador, no necesitas seguir viviendo en pecado. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, necesitas venir al arrepentimiento. Y si tú lo conoces, porque en alguna ocasión lo recibiste como tu Señor, y en este tiempo de prueba, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, aún que tienes todo el tiempo para meditar, y entre esa meditación que has tenido, mientras que estás en pecado, Dios te está llamando la atención y te está diciendo: yo soy tu ayudador, yo te quiero ayudar, ven. La Escritura dice: ven, ven. Y si tus pecados fueren como la grana, como la suciedad, dice el Señor, ven, pongámonos a cuentas. Eso es lo que Dios te está diciendo. Si tú no aprovechas este tiempo en el cual tú tienes más tiempo para estar consciente de Dios, si tú no lo aprovechas y pasa el tiempo y después sigues siendo el mismo, simplemente Dios te va a llamar la atención personalmente de otra manera. Así que es un tiempo en el cual Dios quiere que entendamos. Y en 1 Samuel 15:22 hay una historia que nos relata ahí y que es muy interesante. Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué interesante es eso. Dios en esta historia le está diciendo una orden al rey Saúl. Y hay a veces que Dios te habla a través de la predicación, o Dios te habla a través de un canto, o Dios te habla a través de un sueño, o Dios te habla a través de su palabra. Y dentro de ti, en lo más íntimo, sabes que Dios te quiere corregir o te está corrigiendo. Así que Samuel escuchó y le dijo directamente a Saúl lo que Dios quería de él. Y Saúl le dijo: sí, ya entendí. Pero en la práctica, vemos este ejemplo en la práctica. Él, en medio de las circunstancias, una de las cosas que a Saúl lo oprimía es lo que decía la demás gente. Ese es un error constante, de que a veces tú quieres cambiar, pero estás mirando alrededor de la gente, y la gente te está mirando y te está observando y te está oprimiendo, te está diciendo: no seas religioso, mira, no seas esto, no seas aquello. Y entonces eso hace que no cambies. Eso le sucedió a Saúl. Saúl le sucedió eso. Y entonces cuando llega Samuel, cuando llegó Samuel, una de las cosas que preguntó es: ¿dónde está Saúl? Y le dijeron: ahí viene Samuel. Y él sabía dentro de sí, como mucha gente el día de hoy, él sabía que había fallado. Él sabía que no había obedecido a Dios. Él sabía que estaba en pecado. Pero hay un consciente en su razonamiento, como lo hay en muchos. Y Saúl decía: yo no he fallado. Pero dentro de su corazón sabía que había fallado. Así que entonces se encuentra con Samuel y le dice: Samuel, he hecho lo que Dios me dijo que hiciera. Y Samuel, sabiendo que no era cierto, le dijo: entonces estos bramidos que estoy escuchando, ¿qué es lo que hiciste, Saúl? ¿Qué es lo que hiciste? Y entonces
Saúl le dijo: he pecado, pero de una manera solamente de labios. Pero no quería arrepentirse, porque la historia nos dice: he pecado. Pero eso no importa. Lo que importa es que me bendigas delante del pueblo, que el pueblo se dé cuenta que hice bien. Hay a veces que la gente quiere eso delante de Dios. No me importa que estoy fornicando, que estoy adulterando, que estoy robando, que estoy mintiendo en un espíritu de mentira, etcétera, etcétera. Pero eso no importa, Dios, no te fijes en eso. Bendíceme en aquello, que la gente se dé cuenta que no hay problema, que todo está bien. Entonces Dios le dijo a Samuel: no, y hoy vas a aprender algo que le enseñó al pueblo. ¿Acaso Dios? Y el ejemplo que Dios puso es algo que era sagrado en ese tiempo: los holocaustos, los sacrificios. Era algo que los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel lo tenía que hacer, y de una manera ordenada. Así que era algo sagrado. Pero Dios toma eso para darnos una lección y decirnos: ¿acaso Dios se complace con los sacrificios más que el obedecer su palabra? Porque obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Tú podrías decir: voy a ayunar 10 días. Está bien, es un sacrificio. Pero si Dios te está diciendo que dejes tu pecado y dentro de ti no lo quieres dejar, algo que Dios ya te habló personalmente, y no quieres que Dios sea tu ayudador, no tienes razón, porque Dios es tu ayudador y te quiere ayudar a salir de eso. Pero si quieres vivir como Saúl, aparentando, solamente importándote las cámaras y que la gente se dé cuenta que no hay problema: Dios, bendíceme, no importa, yo quiero que ellos se den cuenta que estoy bien. Y no es cierto, porque tú te puedes ir a tu lugar secreto y dentro de ti sabes que Dios te está llamando la atención. Así que primeramente Dios quiere ser nuestro ayudador para sacarnos del pecado, para sacarnos del hábito del pecado. Una cosa es que tú peques y otra cosa es que tengas el hábito de pecar. Una cosa es que tú peques y una cosa es que tú practiques el pecado. Y eso es lo que Dios está llamando la atención hoy a la humanidad, diciéndoles: aquí está tu ayudador. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y está listo para que tú vengas a los pies de la cruz, para que tú te arrepientas y Dios perdone todos tus pecados. Dios es nuestro ayudador. Así que ahora vamos a ver, Él es nuestro ayudador en medio de la prueba. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas. Él es nuestro ayudador en medio de la prueba. Gracias, Cristo Jesús. La Escritura dice en Lucas 8:13 que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo. Hay mucha gente que recibe la palabra con gozo. Qué bonito mensaje, me gustó. Oh, qué bonito está esa palabra. Esa palabra está bonita. Reciben con mensaje, con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Yo no sé cuántos cristianos o cristianitos, cuando pase esta situación de prueba, quizás algunos ya no van a regresar. Quizás algunos tuvieron miedo. Esta es una prueba.
Y Dios está probando no solamente a ti y a mí, sino a toda la humanidad. Dios está probando. Es una prueba. Pero Dios nos dice, en medio de la prueba, en medio de esta prueba, que no sabemos si va a durar 2 semanas, o 4 semanas, o 8 semanas, o 12 semanas, o 3 meses, o 4 meses. Hay muchos que van a ser probados. Hay muchos que están perdiendo sus empleos. El gobierno está ayudándoles de acuerdo a su capacidad. Pero si esto sobrepasara todo, el Señor se levanta y dice: yo soy tu ayudador en medio de la prueba. Y aquí es a donde Dios quiere que entiendas, que sepas, que tú no dependes de las circunstancias. Si tú dependes de Dios, Dios es capaz de multiplicar tu alacena. Dios es capaz de multiplicar tu refrigerador. Dios es capaz de hacer tantas cosas. Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, recuerdo cómo me deleito en eso, de ver los detalles. Porque ellos iban en el desierto 40 días, 40 noches iban, y 40 años en el desierto caminando. Tú, esta prueba que estás pasando, no se compara a lo que ellos pasaron. Tú todavía puedes salir y manejar tu carro y ir a alguna tienda y agarrar los víveres que necesitas. Ellos no. Ellos estaban en el desierto. No había centros comerciales. No había nada. Simplemente dependían totalmente de Dios como su ayudador. Y entonces Dios, que se fija en todas las cosas, por más mínimas que sean, Dios dijo: voy a ayudarles. Y voy a ayudarles de tal manera, hasta en los detalles más pequeños, que quizás ellos no se darían cuenta. Voy a hacer que sus sandalias, sus zapatos no se desgasten. Voy a hacer que sus vestidos, su ropa, lo que use, no se desgaste. Voy a hacer que el pan del cielo les caiga a diario. Voy a ayudarles para que en la noche no tengan frío. Les voy a poner una columna de humo, de lumbre de fuego, para que tengan calor. Y les voy a poner una nube en el día para que no les dé calor. Yo voy a ser su ayudador en medio de esta prueba. Hoy en día, si tú obtuvieras, si supieras que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que Él está dispuesto y está listo para ayudarnos en lo que pasamos esta prueba. Y recuerda, para pasar esta prueba necesitas reconocer que Él es tu ayudador. No sabes si el día de mañana te digan: ya no hay más trabajo. No sabes si el día de mañana sucedan otras cosas. Pero en lugar de que estés lamentándote o preocupándote, piensa, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Reconócelo y dile: Señor, mientras que pasemos esta prueba, mientras que pase esta prueba, no sé cuánto tiempo vayamos a pasar en esta prueba, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro sustentador, tú no nos vas a dejar solos, Dios. Cuando tienes esa esperanza, que Él es tu ayudador en medio de la prueba. Ahora vayamos a Santiago, al libro de Santiago. Dios es nuestra esperanza en medio de la prueba. Hermanos míos, aquí se nos habla a nosotros claramente, aquellos que han conocido el Evangelio. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están gozosos en medio de esta prueba? ¿O cuántos de ustedes están preocupados o lamentándose? ¿Cuántos de ustedes han llorado? ¿O cuántos de ustedes están en una situación en la cual ya les afectó? Pero hoy Dios, que mira las cosas que no son como si fuesen, nos dice de otra manera, nos enseña de otra manera y nos dice: hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, y esto es lo que Dios quiere que sepamos, sabiendo, conociendo, entendiendo que la paciencia, aquí es a donde la paciencia, aquellos la empiezan a desarrollar, aquellos que confían que Dios es su ayudador en medio de la prueba. No hay otra manera de producir paciencia. Si tú no crees que Él es tu ayudador, entonces vas a tener una situación de preocupación. Pero la Escritura dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor que nos ayuda en medio de la prueba, para que conozcáis y ¿sabes que en lugar de que tú te preocupes puedes estar gozoso? Y mientras que tus compañeros de trabajo están preocupados, tú puedes estar cantando, puedes estar alentándolos, y la gente se va a acercar a ti y te va a decir: ¿por qué estás así? Tú tienes que estar preocupado, tú tienes que estar angustiado, que no te das cuenta lo que está sucediendo, que no te das cuenta lo que está pasando, que no te das cuenta lo que está aconteciendo. Y tú todavía te pones a cantar, tú todavía te pones a leer tu palabra, la Biblia. ¿Qué es lo que tienes? Ahí es cuando tú tienes que decirles: es que Él es mi ayudador en medio de esta prueba. Y yo sé que vamos en la barca, y yo sé que la tormenta está azotando, pero yo sé que el Maestro está ahí con nosotros, y Él nos va a ayudar a pasar del otro lado. Él es nuestro ayudador en medio de la prueba. Así que ahora vamos a ver al Señor, nuestro ayudador, en nuestra enfermedad. El Señor es nuestro ayudador en medio de nuestra enfermedad. Y para eso vamos al libro de Salmos 41:3. La Escritura dice de esta manera: Jehová, el Señor, lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Qué interesante es esto. El Señor. Hay muchos que están enfermos. Hay muchos que están enfermos. Y no solamente del coronavirus, sino de muchas enfermedades. Y no saben qué hacer. Han perdido la esperanza. Han perdido la situación en la cual ellos piensan que están solos. Quizás ya fuiste desahuciado. Quizás dentro de ti has formulado muchos pensamientos. ¿Y qué tal si es esto? ¿Y qué tal si al final resulta que yo soy positivo? ¿O qué pasa si me dicen esto? En lugar de que estés pensando tantas cosas, hoy el Señor te está diciendo: yo soy tu ayudador en medio de la enfermedad. Así que dice la Escritura: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Y esa palabra mullirás significa que la persona que está en cama, que está desahuciada, que ya no hay nada que hacer, Dios aún se promete diciendo: yo puedo ir hasta tu cama y quitar toda tu enfermedad y levantarte. ¿Lo crees? Yo soy tu ayudador. Aunque estés postrado en cama, el Señor es tu ayudador y puede ir a levantarte de eso, y mullirás toda enfermedad de la cama. Él es nuestro ayudador. Isaías 53, un capítulo completo donde Dios nos dice, nos enseña claramente: ciertamente Él llevó
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabes que hay mucha gente hoy en día que ese versículo está en dos partes? Porque Él sufrió nuestros dolores y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero hay otra parte que quizás no has puesto atención. Muchos le tuvieron por azotado y herido. Hoy en día hay mucha gente que no cree que Él es su ayudador en medio de su enfermedad y lo sigue viendo colgado en un madero, azotado y herido, como si Él no se pudiera salvar ni sanar a sí mismo. Así la humanidad, mucha gente está mirando, pero Dios se está levantando y te dice: yo soy tu ayudador en medio de tu enfermedad. Por sus llagas, por aquellos surcos que hicieron en sus espaldas, fuimos nosotros curados. Así que nosotros podemos usar lo único que Dios quiere que uses. No es tu dinero ni tu influencia, sino la fe, para que por medio de la fe, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo, puedas recibir ayuda de aquel que la puede dar. Así que cuando tú te acercas a Él confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que Él es el que hizo el sacrificio perfecto y está sentado a la diestra del Padre Dios eterno, esperando a aquellos que necesitan ayuda en medio de esta enfermedad. Él es nuestro ayudador. Y Mateo 8:17 nos dice la palabra de Dios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo, el Señor Jesucristo. Oh, si pudiéramos entender esto, si lo pudiéramos guardar y que el Espíritu Santo nos lo revele, entenderíamos que realmente Él es nuestro ayudador en medio de la enfermedad. Y dijo Él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo Jesús te está diciendo Él mismo. ¿Le crees o no le crees? ¿O lo sigues viendo como azotado y herido? ¿Lo sigues viendo ahí abatido? Él mismo te está diciendo: yo mismo, Cristo Jesús te dice: yo mismo tomé tus enfermedades. Si lo crees, yo soy tu ayudador en medio de tu enfermedad. Qué difícil, qué increíble es. Qué espantoso es cómo la gente le cree más a su razonamiento, a la mentira que el enemigo ha puesto en sus mentes, diciendo: no hay esperanza para ti, no hay nada que hacer, nadie te puede ayudar. Pero hoy el Señor Jesucristo te dice: yo mismo tomé tus enfermedades. Yo mismo las tomé y tus dolencias. Cuando tú lo creas, eso se hace realidad en tu vida. Sabes que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando haces contacto a través de la fe, esa fe entonces se vuelve una realidad y entra hasta lo más profundo de donde necesitas la sanidad. Y ahí se queda, lista para el tiempo y el momento que Dios va a actuar como tu ayudador. Para que sepas y conozcas y entiendas que Él es tu ayudador en medio de la enfermedad.
qué le temes? Tienes un ayudador. La gente hoy en día está más preocupada por tener una aseguranza buena, porque ¿qué tal? Sabes que no hay una aseguranza mejor que tener a tu ayudador cerca de ti, el médico de médicos, el que puede ayudarte en cualquier momento. Dice la Escritura que Él es capaz de sacar tu alma del hoyo. Él es el que rescata mi vida del hoyo. No importa si te estás muriendo, Él es capaz, cuando tú clamas a Él como tu ayudador, de sacar tu vida del hoyo y darte vida. Gracias, Cristo Jesús. Así que también Él es nuestro ayudador en medio de nuestro sufrimiento. Sabes que mucha gente hoy en día está sufriendo. Está sufriendo porque quizás se murió su padre, su madre, su abuela, su abuelo, su hijo, su hija, su esposo, su esposa. Y quizás nadie los puede consolar. Quizás están en una situación en la cual están en depresión, en una ansiedad, que están encerrados y piensan que están en la cárcel. Y hay gente que se ha querido o se quita la vida porque no aguanta más esta soledad o esta depresión o esta angustia o esta situación de sufrimiento a un extremo. Yo recuerdo aquella bella historia de David, cuando él le dan la noticia. Él está peleando y está con sus amigos y sus guerreros y le dan la noticia: David, para allá. Ya no hay nada que hacer. ¿Para qué seguir en la vida? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir? Entonces, David hizo la pregunta: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Y aquellos hombres eran hombres fuertes, hombres de guerra, hombres con un carácter fuerte. Pero cuando escucharon diciéndoles: tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu casa, tus cosas, todo fue perdido. Vinieron los amalecitas y se llevaron todo. Aquel pueblo arrasó con todo. Quemaron tus casas, se llevaron a tus mujeres, se llevaron a tus hijas, tu ganado, quemaron el campo. Todo está destruido. Esos hombres fuertes, esos hombres guerreros que no tenían miedo de nada, su corazón empezó a temblar y la Escritura dice que empezaron a llorar. Habían perdido todo. ¿Ya para qué seguir viviendo? A tal grado que estaban a punto de apedrear a David. Pero David, en medio de su angustia, porque ahí estaban sus hijos y su mujer, en medio de su angustia, dice la Escritura que él fue y se arrodilló y dice: Señor, tú eres mi ayudador en medio de la angustia. Y el Señor le dijo: David, mis oídos están atentos. Y la Escritura dice: al que me ama. Es una promesa de Dios. Asegúrate de amar a Dios, porque la Escritura dice: al que me ama, yo estaré con él en la angustia. ¿Sabes que la angustia es una situación a donde no sabes qué hacer? A donde tus recursos se acabaron, a donde no tienes nadie que te ayude. Dios te dice: yo estaré contigo en la angustia.
Yo soy tu ayudador. Así que él cobró ánimo. Y es cuando Dios más se complace en hablarte al oído, cuando no sabes qué hacer. Cuando no sabes qué hacer. Así que Dios le dijo a David, levántate y alcánzalos, porque yo te voy a entregar a todos. Así que dijo, gracias Señor, porque sabía que tú eres mi ayudador. No está nada perdido. Parecía que estaba perdido todo. Parecía que ya no había nada que hacer. Pero ahora entiendo que tú eres mi ayudador en medio de la angustia. Me voy a levantar de aquí casi de las cenizas y del polvo. Pero ahora no en mis fuerzas, sino en tu poder y en tus fuerzas. Porque tú eres mi ayudador donde quiera que yo vaya. Y aunque pase por el fuego, tú estarás ahí conmigo. Y si paso por las aguas ahí, no me ahogaré, sino que tú me sacarás. Y ese mensaje se lo dio a aquellos hombres. Le dijo, no temáis, no temáis, porque el Señor nos va a regresar lo que es nuestro. Así que ellos fueron y Dios cumplió nuevamente su palabra. Yo no sé en qué angustia estás, o yo no sé a qué grado vas a llegar, pero antes de que decidas tirarte un balazo, o antes de que decidas aventarte de algún puente, reconócelo. Él es tu ayudador. Nadie te va a poder traer seguridad y tranquilidad en medio de tu angustia. La gente solamente lo único que puede hacer y lo que está acostumbrada a decirte es, siento mis condolencias, lo siento, no siente nada. El único que puede sentir tu angustia, el único que conoce tus lágrimas, el único que conoce realmente lo que estás sintiendo es el Señor, tu ayudador. Y Él está listo para ayudarte y sacarte de la angustia al lugar espacioso, a donde hay gozo y alegría. Él solamente lo puede hacer. Así que Él es nuestro ayudador en medio de eso. Hay gente que está desanimada. Hay gente, aún cristiana, que como esto no se acaba y como que los políticos salen nuevamente a decir, se va a extender otra semana más, 2 semanas más, 1 mes más. Este país, del cual Dios ha bendecido, en el cual tenemos que interceder por este país, porque según los conocedores, los médicos, los que saben, según en las 2 semanas próximas, si Dios no hace algo, si la iglesia no intercede, habrán aproximadamente de 200,000 a 250,000 muertes solamente en este país, Estados Unidos. Dios puede hacer algo. Dios es nuestro ayudador. Y quizás cuando tú escuchas eso como cristiano, te entra desánimo. Quizás dices, te entra desánimo y quizás dices, ¿dónde está Dios? Esto ya se acabó. Tanta mortandad. Dios tiene el control. Pero en medio del desánimo, la Escritura dice en Salmo 61:2. En el Salmo 61:2 la Escritura nos enseña y nos dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando ya no tengas palabras que decir, cuando quizás llegaste al límite de tu paciencia, cuando quizás llegaste al límite de tu fe, cuando quizás llegaste al límite de lo que resistes y estás a punto de entrar al otro lado del temor, o ya estás y ya no sabes qué hacer. Desde ahí
Puedes clamar a Dios diciéndole: Señor, mi corazón desfallece. Llévame a la roca que es más alta que yo, para que mi angustia y mi temor y mi preocupación y mi desánimo no se cansen, Dios. ¿Dónde estás parado? ¿En la arena? ¿Estás parado en la arena? ¿Piensas que todo se acabó? ¿Piensas que ya no hay nada que hacer? ¿Estás desanimado? Párate en la roca que es más alta que tú. Y ahí podrás tener la confianza y la seguridad, porque esa roca es inconmovible, nada la mueve. No te bajes de ahí. Ahí espera hasta que tu ayudador venga por ti y te traiga nuevo ánimo, te inyecte ánimo. Lucas 18:1 dice la escritura: y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Mucha gente en este tiempo se ha volcado a orar, pero no oraban antes. Pero si tú dejas de orar, simplemente en tu alma vas a desmayar. Una de las cosas que hace la oración es que nos hace estar conscientes de quién es nuestro ayudador, de quién es nuestro ayudador en medio de esta situación de desánimo. Y Hebreos 12:3 dice la escritura, uno de mis versículos favoritos: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes que cuando tú estás más consciente del problema, cuando tú estás más consciente de las circunstancias que te están pasando, cuando tú estás más consciente de lo que está a tu alrededor y de lo que está sucediendo, y dejas de mirar aquel que es digno de mirar, y Dios nos llama la atención: considera. Y la palabra considerar es piensa, analiza, razona, medita. Cristo Jesús sufrió tal contradicción de pecadores. Todo lo que hizo por ti y por mí, ¿lo has considerado? ¿Has considerado a Jesucristo como tu Salvador, como tu ayudador? Dice la Escritura que si no lo haces, entonces tu fe, tu ánimo, aquel ánimo que te impulsa a orar, aquel ánimo que te impulsa a cantar, aquel ánimo que te impulsa a leer la Biblia, aquel ánimo que te impulsa a enseñar la Escritura, aquel ánimo que te impulsa a hacer cosas para Dios, se va a ir apagando. Se va a ir apagando, se va a ir apagando hasta que se desmaye. Y una vez que está desmayado el ánimo, no hay nada que lo despierte. Por eso Dios te está llamando la atención. ¿Has considerado aquel que sufrió tal contradicción de pecadores? Hazlo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, sino que estés en una situación consciente de lo que está aquí abajo, pero estás más consciente de tu ayudador. Y entonces cuando las cosas que escuches te quieran traer desánimo, entonces puedes decir: Señor, yo sé que esto es real. Yo sé que lo que está sucediendo es real. Pero mi ánimo está en ti, Dios, porque tú eres mi ayudador. Esto pasará, Dios, y tú seguirás siendo mi ayudador. Y eso te mantendrá en ánimo.
en alegría. Y por último, Dios es nuestro ayudador en medio de la inseguridad. Hoy, más que nunca, la gente está insegura. No sabe qué va a suceder para mañana. No sabe si se va a quedar sin dinero. No sabe si le van a quitar su casa. No sabe si le van a quitar su carro. No sabe si va a perder su hipoteca. No sabe si va a perder su dinero. No sabe nada. Eso trae una inseguridad y miedo al futuro. La gente hoy vive con esos temores. Y para eso necesitamos alguien que nos dé seguridad. El gobierno tiene su límite. Los gobernadores tienen sus límites. Pero necesitamos a alguien. Y ese alguien está sentado en el trono que nos puede ayudar. Que Él es nuestro ayudador en medio de nuestra inseguridad. Y Él es el que nos da seguridad. En el libro de Salmos 71, versículo 5, hay una promesa que es importante que la conozcamos. Porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿Sabes? Yo no sé si tú viste esa noticia, pero es una llamada a la atención de toda la gente. Hay una noticia que salió y que se ve en las calles de Italia. La gente está desesperada. La gente está insegura. Y hizo algo insólito. Algo que no se veía. ¿Qué es lo que hizo la gente? La gente lo que hizo es que sacaba su dinero y lo tiraba en la calle. Todas las calles estaban llenas de dinero. Ya no tenían seguridad en eso. Ya no había seguridad. ¿Sabes? Ojalá y lo entiendas. Este mundo ya no va a ser lo mismo. Y eso es lo que la gente le está golpeando en inseguridad. Ya no va a ser lo mismo. Cuando acabe esto, el mundo será totalmente diferente. Los gobiernos tendrán más control de la gente y se acerca a lo que la gente no quiere. Pero los cristianos están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando veas todas estas cosas, no entréis en pánico, no entréis en inseguridad. Más bien alzad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está más cerca de cuando creímos. Todo esto está preparado. Es una antesala, un ensayo, una preparación. Aquel presidente de Inglaterra, aquel ministro, está diciendo a voz alta, sin miedo, necesitamos un líder mundial que gobierne a todo el mundo. Pero sabemos de quién están hablando. Pero nosotros, ellos están hablando del anticristo. Quieren que ya aparezca para que traiga una solución. Pero la Biblia dice que al presente, el día de hoy presente 2020, hay alguien que les estorba. Y somos la iglesia del Señor. No pueden hacer muchas cosas, porque la iglesia del Señor está aquí. Lo que Él más ama, lo que Él más quiere, a los que ayuda, están aquí. Y entonces, la Escritura dice que Él es nuestra seguridad. Nosotros vamos de pasada. Somos peregrinos y advenedizos. Esta no es nuestra situación, nuestra ciudadanía no está aquí. Pero venimos al mundo a anunciar.
en todos los rincones, en todos los idiomas, que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo es nuestro ayudador. Así que Él es el que nos da seguridad. Cuando estamos en una situación de inseguridad, Él es nuestro seguro. Salmo 78, 53. Es una promesa que Dios dio. Y es una promesa que nosotros podemos tomar mientras transitamos en esta tierra. Dice la Escritura, los guió con seguridad. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. ¿Sabes que cuando dejas que Dios te guíe, eso te va a dar una seguridad donde el temor se va a alejar de ti? Porque la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero eso solamente Dios lo puede hacer. Ya el dinero no te da seguridad. El dinero lo pueden quitar o lo van a quitar de un momento a otro y ya no va a valer. Pero ¿sabes? Que Dios nos va a guiar de modo que no tuviéramos temor. Y el mal cubrió a sus enemigos. Proverbios 11:14 dice la Escritura: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sabes que la Escritura está llena de consejos? Multitud de consejeros que están ahí, que fueron guiados por el Espíritu Santo, nos dan seguridad de que Cristo vendrá otra vez, de que Cristo tiene el control, de que Cristo es nuestro ayudador y de que Él es el que nos provee de todas las cosas. Y para finalizar, Efesios 3:9. Dice la Escritura: y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades y en los lugares celestiales. ¿Sabes que Dios quiere en este tiempo que las huestes celestiales, las potestades, entiendan y conozcan que Dios sigue reinando y que la iglesia está aquí? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, y acceso confiadamente por medio de la fe en Él. Mientras que pasan los músicos para terminar con un canto, yo te quiero decir a ti, ¿dónde has puesto? ¿Quién es tu ayudador? ¿Dónde está tu ayudador? La Escritura dice: nuestro socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene del Eterno. Nuestro socorro viene del Eterno. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No nos dejará. Él es nuestro ayudador en medio del pecado. Él es nuestro ayudador en medio de la prueba. Él es nuestro ayudador en medio de la enfermedad. Él es nuestro ayudador en medio de la angustia. Él es nuestro ayudador en medio de la desesperación y del desánimo. Y Él es nuestro ayudador en medio de la inseguridad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos si te tenemos a ti, Dios? Bendito seas, Padre.
porque en ti están cumplidas todas nuestras necesidades. Espíritu, alma y cuerpo, Dios, son guardados irreprensiblemente hasta tu venida, Señor. Y el Dios de paz os santifique y os guarde. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Dios les bendiga. Maranata, Shalom. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Amén y amén.